Vamos a leer los textos, hermanos, del 20 al 30. 20 al 30. Y después oramos, hermanos. Dice el verso 20. El tema, hermanos, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Verso 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Oremos, hermanos. Señor, tú usas hombres débiles para que toda la gloria sea tuya. Mi oración, Señor, en este momento es que me sostengas y a pesar de mí mismo uses tu palabra para edificación de tu iglesia. Oro no solamente por mi persona, sino por muchos pastores que hoy día están predicando tu santa y bendita palabra en el mundo. Que tú los guardes, los uses. Que tu iglesia, Señor, sea grandemente edificada en cada rincón de este planeta donde se está predicando el Evangelio de Jesús. Que podamos ser luz en este mundo, Señor. Que los hombres y mujeres procedan al arrepentimiento por medio de la predicación de tu Evangelio. Que los hombres que estén expuestos a tu palabra, Señor, puedan ver su corrupción, su perdición, su necesidad de Cristo. Pero también, Señor, tu gran amor, por tanto, para con ellos, al dar a tu Hijo unigénito a morir en una cruz por pecadores culpables como nosotros. Oh, Señor, estamos en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, este pasaje que hemos leído es uno de los pasajes que más atención debemos poner por el asunto que conlleva. Estas palabras que nosotros escuchamos acá deberían llamar nuestra atención y no tomarlas a la ligera, sino todo lo contrario. Jesús está hablando algo sumamente importante, no solamente para los hombres y mujeres que estuvieron alrededor de él escuchando de propia boca, sino para nosotros que tenemos hoy día la santa palabra de Dios. Ciertamente este pasaje también es uno de los más mal usados o más sacados fuera de contexto. Y más allá aún de esto, hermanos, también es uno de los pasajes más mal comprendidos. Así es de que la tarea y el propósito en esta tarde es de que nosotros podamos entender cuál es el propósito que Jesús nos dejó esto escrito. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que aplica para nuestras vidas y como iglesia también? Así es de que con la ayuda del Señor vamos a tratar de explicar en su contexto qué es lo que Jesús está diciendo con respecto a la blasfemia del Espíritu Santo.
No son pocas las personas hoy día que tienen en su mente, y aún cristianos, me refiero a cristianos, que se hacen esa pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo saber yo que no he blasfemado contra el Espíritu Santo? Puesto que observo aquí en este pasaje que todas las blasfemias serán perdonadas, menos aquella que es en contra del Espíritu Santo. Y muchos cristianos hoy día tienen eso en la mente, cargan con esa pregunta sin recibir una respuesta. Y esa es la intención y propósito también en esta tarde, amados hermanos, poder entender cómo saber si nosotros hemos blasfemado contra el Espíritu Santo o no. Que el Señor nos ayude. En el contexto de este pasaje que nosotros hemos leído, recuerden ustedes, Jesús anduvo por el área del lago y muchas multitudes venían a él. Muchas personas de diferentes regiones habían venido a su encuentro al darse cuenta que Jesús andaba en el área. Posteriormente, Jesús deja las multitudes y sube a la montaña a orar. Posteriormente a orar, Jesús hace una de las tareas más importantes durante su ministerio, las cuales era, de entre toda la multitud, de entre todos los discípulos que lo estaban siguiendo, elegir a 12 hombres para que estuviesen cerca de él, y de esa manera enviarlos a predicar el evangelio, a darles la comitiva de ir y predicar el evangelio y de hacer discípulos. Sobre estos 12 hombres caería la responsabilidad de poner el fundamento de la iglesia cristiana. Bueno, es así cuando posterior a llamar a sus 12 apóstoles, Jesús dice el verso 19 que vuelve a casa. Si ustedes me acompañan, ahí en el verso 19 dice: y Judas Iscariote, el que le entregó. Y luego dice Marcos: después de que se llamó a sus 12, vinieron a casa. ¿Estamos bien? Vinieron a casa. Ahora sí, en el verso 20, y eso nos va a llevar a nosotros a nuestro primer punto del sermón, la reacción de la gente, porque nuevamente se acumuló gente en la casa a la cual se dirigió Jesús. Verso 20: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. En nuestro primer punto acá tenemos la reacción de la gente. Marcos nos dice aquí, hermanos, que Jesús viene a casa con la intención de descansar. Imagínense, ya había estado durante varios días rodeado de mucha gente, ministrando, predicando, atendiendo. Después subió al monte a orar. Después tiene la comitiva y escoge a estos 12 hombres a los cuales coloca como apóstoles. Se dirige a la casa a descansar, recuperar fuerzas físicas, ya que, hermanos, recuerden, nunca olvidemos, Jesús es verdaderamente Dios, pero verdaderamente hombre. Verdaderamente hombre, por tanto, significa que Él se cansaba igual que nosotros. Jesús no era una especie de Superman. Jesús era 100% hombre, verdaderamente hombre. Y Dios, sí, pero verdaderamente hombre. Así es de que Él tenía la necesidad de descansar también, de recuperar su fuerza física. Tenía necesidad de dormir, de descansar, como cualquiera de nosotros. Bueno, pues Marcos nos está diciendo que ni siquiera eso podía hacer Jesús. Ni siquiera dormir un rato, ni siquiera comer con tranquilidad, debido a que la gente inmediatamente se agolpaba detrás de él. Se amontonaban diferentes tipos de personas, desde personas que traían demonios, o sea, estaban endemoniados, personas enfermas, lunáticos, problemas mentales, hambrientos, y personas, por supuesto, también deseosas genuinamente de escuchar la palabra. Ahora, este detalle que nos da Marcos no lo pierdan de vista, ya que más adelante, cuando Jesús es acusado de estar poseído por demonios, esta gente se verá en una encrucijada. Estas personas que están amontonadas aquí a la puerta se van a ver en una encrucijada delante de Jesús.
puesto que va a ser acusado Jesús de estar poseído por demonios, va a ser acusado Jesús de estar haciendo todas esas manifestaciones por el príncipe de los demonios o por Belcebú. Así que esta gente que ya está en esta casa también, al final de cuentas deberán de tomar una decisión: si van a creer en Jesús, en quien dice ser, o le creerán a los maestros de la religión. Aquí en esta casa, aquí a la que van, ocurre, hermanos, un milagro, un extraordinario milagro. Jesús ahí realiza uno. Esto no nos lo dice Marcos, pero sí nos lo dice a nosotros el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo en el capítulo 12. Si ustedes van allá, no es necesario que vayan ahora, pero posteriormente usted vaya a casa y usted va a ver en Mateo capítulo 12 que él nos dice que alguien de entre esta multitud que se agolpó a la puerta o a la casa, trajo una persona que venía como en un 3 en 1, por decir así. En una sola persona, un 3 en 1. O sea, era endemoniado, ciego y mudo. 3 cosas en la misma persona. Y lo trajeron a él precisamente también con la intención de que Jesús lo sanara. Jesús lo sanó y la reacción de la gente fue que se maravillaron. Esa es la reacción, hermanos. Se maravillaron, quedaron estupefactos al ver que Jesús sanó a un 3 en 1. Se emocionaron al ver el despliegue del poder y amor de Jesús. Se emocionaron, esa fue su reacción al ver la misericordia de él al restaurar a esta persona. Al punto que la gente que estaba ahí amontonada al ver este milagro se preguntaba: ¿no será acaso este el hijo de David? ¿No será este el prometido hijo de Dios? ¿El Mesías de Israel? ¿No será este del cual los profetas escribieron con antelación? La multitud se empezó a cuestionar, se empezó a preguntar acerca de la identidad de Jesús. Es que lo que está haciendo Jesús es extraordinario, es maravilloso. Obras como las de este hombre nadie ha hecho jamás, llegan a concluir. Y esa es la reacción de la gente en primer lugar. Se queda maravillada. En segundo lugar, hermanos, veamos en contraparte a esta gente que se está quedando maravillada. En contraparte, ahora veamos a la familia propia de Jesús, la cual se encontraba con una preocupación inmensa por él. La familia de Jesús, en segundo lugar, piensa que está delirando. O sea, la familia de Jesús piensa que él se está volviendo loco. Verso 21. Cuando lo oyeron los suyos, o sea, su familia, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí, está fuera de sí. Recuerden, hermanos, también que para este punto la familia de Jesús no creía en él. Y prueba de esto es que dice Marcos que ellos creían más bien que Jesús estaba loco. La propia familia de Jesús decían: ya lo perdimos. Jesús nuestro hermano está loco. Y digo nuestro hermano porque debemos tener en consideración que aquí no incluye a María. María sabía quién era Jesús. Los que no sabían quién era Jesús eran sus hermanos, los hijos posteriores de María y de José. Porque Juan en el capítulo 7, verso 5 dice que porque ni aún sus hermanos creían en él. Ellos pensaban algo así como: esto ya ha rebasado a Jesús. Anda muy metido en su religión, pudiésemos decirlo. Al punto que está tan metido en la religión que ni tiempo tiene para comer. Esa es la reacción de la familia de Jesús. Yo no sé en cuántas ocasiones también ustedes como cristianos se han visto con este tipo de acusaciones por su propia familia. Oye, estos ya no salen de la iglesia, aunque vayan una vez a la semana, pero para las personas ya no salen de la iglesia. ¿Qué tanto hacen en la iglesia?, preguntan. Oye, está bien que creas en Dios, pero ya eso ya es fanatismo, ¿no? Y le llaman fanático, tal vez a usted.
Así es de que aquí está la familia de Jesús y dicen, ya lo perdimos. Ese está en el fanatismo puro al punto que no tiene tiempo ni para comer, no tiene tiempo para divertirse, no tiene tiempo para disfrutar su vida. Ha caído en un fanatismo religioso. Vayamos y hagamos algo por él. Rescatémoslo. Esa era la reacción de la familia de Jesús. Entonces, por un lado, hermanos, tenemos a la multitud que se está quedando estupefacta, maravillada ante la ponencia, el despliegue del poder de Jesús, su gracia, su misericordia para con todo tipo de personas. Pero en segundo lugar, o a la par, tenemos a la propia familia de Jesús que piensa que está loco. Ahora, un grupo más se suma a la escena. Ya no solamente es la multitud, ya no solamente es la familia, sino que ahora se suma a otro grupo y esos son los escribas. Los escribas acusan a Jesús de estar poseído por demonios. Verso 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Las palabras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo durante su tiempo terrenal siempre, hermanos, tuvieron diferentes reacciones. La gente reaccionaba de diferentes formas. Y esto hasta el día de hoy no ha cambiado, hermanos. Muchos libros hasta el día de hoy se han escrito hablando acerca de la persona de Jesús, tratando de describir, de descifrar también quién era Jesús. Es muy común, hasta en los supermercados uno encuentra ya revistas ahí a un lado del cajero. ¿Y quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿Cuál fue la clave de su éxito para que multitudes de personas lo siguieran? Y lo que hacen es extraer lo mejor de Jesús, las estrategias de Jesús para aplicarlas a los negocios, a la vida y a muchas otras cosas. ¿Quién era Jesús? El hombre que comenzó la religión más grande del mundo. ¿Cuál es su origen? ¿Por qué tenía tanto carisma? Y esas son preguntas que se hacen hasta el día de hoy. Y hermanos, la verdad es de que tarde que temprano todo tipo de personas tiene que llegar a hacerse estas preguntas. ¿Quién era Jesús? Quien sea. Tiene que preguntarse. Tarde que temprano, en algún punto de su vida se preguntará, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y usted, ante esa pregunta, usted tiene que dar una respuesta. Incluso hoy mismo, ustedes están sentados acá. Yo no puedo saber lo que está en sus mentes y en sus corazones, pero seguramente usted se hace esa pregunta hoy día y tiene que tener una respuesta. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para ti? Ya hemos visto anteriormente nosotros en los pasajes anteriores que cuando Jesús predicaba, Jesús enseñaba, las reacciones también eran diferentes desde el principio. Y las reacciones diferentes continúan hasta el día de hoy. Personas que piensan acerca de Jesús como algo así como, oh, era un buen hombre, era un gran profeta. Sí, enseñó muy buenas cosas para la vida, yo creo en él. Pero vemos otros que pensamos y creemos por medio de las escrituras lo que es él, el Hijo de Dios encarnado, el Dios que se hizo uno como nosotros, pero que fue y vivió una vida, la vida que nosotros no podemos vivir, y que fue a la cruz a entregar su vida para derramar su sangre en propiciación por nuestros pecados. Eso es lo que creemos nosotros, los cristianos. Jesús es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador. Pero para muchos, Jesús no es otra cosa más que un buen maestro, o como la familia pensaba, es alguien que perdió la cabeza. Y para los escribas acá, era una persona que estaba haciendo maravillas y milagros por medio de Belcebú. Así es de que la pregunta también que cabe ahí, vuelvo y se la hago, ¿quién es Jesús para usted? Al responder usted esa pregunta, ¿quién es Jesús para usted?
finalmente usted se encontrará en dos lugares. No hay más. El lugar es el siguiente, el primero. O estará en contra de Jesús o estará del lado de Jesús. No hay más. O usted está en contra de Jesús o está del lado de Jesús. No hay más. No hay términos medios. O estás en contra de Jesús o estás con Jesús. Mateo capítulo 12, verso 30 dice: el que no está conmigo, dice Jesús, el que no está conmigo está contra mí. No hay puntos intermedios. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. No existen entonces, hermanos, en este mundo términos medios. Y aquí en este pasaje tenemos a tres grupos que todavía no están seguros de quién es Jesús. Los que estaban maravillados se preguntaban: ¿será el hijo de David? Sus hermanos decían que estaba loco. Y ahora tenemos aquí a los escribas que piensan que está haciendo todo esto por medio de el diablo o Belcebú. Recuerden ustedes que los escribas eran aquellos que copiaban la ley. Nosotros, pues para nosotros es fácil adquirir la palabra de Dios, pero en aquellos tiempos, hermanos, no era así. Había personas que se dedicaban a transcribir la ley de Dios para que de esa manera se pudiese distribuir y rolar también, para que pudiese ser accesible a personas en ese tiempo. Así es de que hubo la necesidad de personas que se dedicaran específicamente a estar transcribiendo la ley, y esos, su oficio es escribir, y por tanto se les llama los escribas. Los escribas de tanto estar escribiendo la ley y volverla a hacer y hacer, muchos de ellos se aprendieron la ley de memoria. Memorizaban grandes porciones, por lo menos, del Antiguo Testamento. Y esto los llevó inevitablemente a ser hombres celosos de la religión, hombres celosos por la palabra, al igual que los fariseos. Ambos estaban cegados por su arrogancia al punto que odiaban a Jesús. ¿Por qué? Porque los avergonzaba constantemente. Recuerden que Jesús les decía: ¿acaso no han leído? ¿Acaso no saben? Imagínense, Jesús les decía, sabiéndose la ley hasta de memoria, grandes porciones del Antiguo Testamento, y que llegue alguien y te diga: ¿no has leído? ¿No sabes? ¿Lo ignoran? Pues llegó un punto que en sus corazones se enojaron. Sus corazones se llenaron de rabia, de coraje, de ira hacia Jesús. Bueno, pues estos escribas son quienes precisamente ahora están acusando a Jesús de tener a Belcebú, y que por su poder, el poder de Belcebú, Jesús estaba realizando todos esos milagros. Belcebú, hermanos, significa el príncipe Baal. Era la deidad principal de los filisteos. Cron, los israelitas, el pueblo de Dios, los israelitas, en forma de burla de este Dios de los filisteos, terminaron llamándolo el señor de las moscas, y es así conocido Belcebú, el señor de las moscas. Y eso del señor de las moscas fue acuñado ya para el siglo I como para referirse a Satanás. En 2 Reyes capítulo 1, del verso 1, 2 y 3, aparece esa deidad demoníaca. El rey Ocosías cayó por una ventana de una sala de su palacio, sufriendo heridas de consideración. Mandó a que se consultara precisamente a Baal Zebub, dios de Cron, para saber si sanaría. Elías tuvo a los mensajeros enviándolos de vuelta con la predicción de que la herida sería mortal, y eso ustedes lo pueden ver ahí en 2 Reyes. Hermanos, muchas personas hasta el día de hoy, mayormente personas que se dedican a la hechicería, a la brujería, a la lectura de cartas, a la lectura del tarot, a la lectura del café y todo lo que se le venga en mente. Todo eso, hermanos, todo eso viene a ser una afrenta contra Dios. Todo eso viene a ser una afrenta contra Dios. Incluso, usted lo sabe, muchas de estas personas que se dedican precisamente a todo este tipo de asuntos, le atribuyen poder ¿a quién?
a Dios. Dice que todas esas facultades son producto de que Dios los ha bendecido y les ha dado un poder para realizar todas esas señales. Pero nada está más alejado de la verdad que esto. Así es de que ante la acusación de los escribas, ahora Jesús va a responder lo siguiente. Jesús responde con parábolas y eso está en el verso 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Esa es la pregunta que Jesús les hace. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? No pierdan de vista esto. Los escribas están acusando a Jesús de estar haciendo todos estos milagros por medio de Belcebú que está detrás de él. Y ahora Jesús les dice: ¿cómo puede echar Satanás fuera a Satanás? Hermanos, Jesús es el maestro por excelencia de las parábolas. Y aquí les dice: ustedes deberían de ser más creativos en sus acusaciones. Deberían pensársela más, deténganse. O sea, no solamente hagan preguntas, no solamente hagan acusaciones por hacer acusaciones. Piensen lo que van a decir. Aquí está otra vez Jesús enfrentándose con ellos. ¿Cómo va a ser posible que Satanás se pelee consigo mismo? Eso es lo que ustedes están diciendo. Caigan en cuenta. Caigan en cuenta que lo que ustedes están diciendo es de que Satanás está peleando consigo mismo. Satanás y yo no somos amigos. Si lo fuésemos, sería ilógico que Satanás eche fuera a Satanás, que no. Es como una conversación con ellos. Y para ilustrar, hermanos, precisamente esta incoherencia del pensamiento de los escribas, en su forma de pensar, lo que hace Jesús ahora es hacer uso en primer lugar de un reino y en segundo lugar de una casa. Y esas son dos parábolas. Voy a tratar de explicar lo siguiente. Verso 24, hermanos. Esta es la parábola. Jesús les dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. En otras palabras, ¿qué reino puede sostenerse? ¿Qué reino puede permanecer si se pelea entre él mismo? ¿Qué reino puede permanecer en causa si entre ellos mismos entran en conflicto? Si la desunión gobierna un reino, al final de cuentas todo esto se va a derrumbar. Todo esto inevitablemente irá al fracaso. Verso 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. De igual manera, como el reino. Si una familia dentro de su seno, dentro de la familia, están divididos, se están peleando, se ven como enemigos, ¿qué es lo que va a suceder con esa casa? Finalmente se va a derrumbar, se va a destruir, se va a separar. No va a haber progreso en ningún sentido en esa familia. Verso 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Hermanos, obviamente los autores bíblicos no tienen la intención de darnos todo lujo de detalles de esa confrontación y como en otras. Pero yo me imagino a Jesús como diciéndoles: qué ilógicos son sus pensamientos. Qué ilógica es su forma de pensar, su forma de razonar no tiene ningún sentido. Vean, observen, escúchense lo que ustedes están diciendo. Si Satanás estuviera echando fuera a sus propios agentes o destruyendo sus propias obras, entonces su reino estaría irremediablemente dividido. En otras palabras, lo que Jesús está planteando aquí es que aunque el reino de las tinieblas es intrínsecamente caótico y desordenado, el diablo no despliega a sus agentes para que ellos mismos se anden peleando entre sí. Jesús lo que está haciendo es todo lo contrario a Satanás, hermanos. Satanás, recuerden ustedes, vino para matar, hurtar y destruir, mas Jesús vino para dar vida, vida en abundancia. Jesús vino a traer buenas noticias al mundo entero.
Las buenas noticias consisten en la persona de Jesús, en su obra, en lo que Él hizo por pecadores culpables como nosotros, como la raza humana. Jesús vino a vendar dolidos de corazón. Jesús vino a dar libertad a los cautivos y liberación a los que permanecen en prisión espiritual hasta el día de hoy. A eso vino Jesús. Jesús no vino a dividir, Jesús vino a salvar. En ese sentido espiritual, Jesús vino a salvar pecadores. Jesús no les está diciendo: yo no pertenezco al reino de las tinieblas. Satanás y yo no somos amigos. Si fuésemos amigos, ¿cómo nos vamos a estar peleando entre nosotros? Jesús vino a salvar. Jesús vino a dar libertad a los cautivos, a los que están en prisión espiritual. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesús dice en el verso 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear a sus bienes si antes ¿qué? Si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Están esperando este verso? No, yo no sé cuántos estén esperando este verso, pero es uno de los más conocidos dentro del mundo evangélico. De aquí, de este verso, sale la muy famosa doctrina, enseñanza, de que nosotros, para liberar a una persona que está cautiva espiritualmente por Satanás, pues primeramente nosotros lo que debemos hacer es atar a Satanás. Atar a Satanás. Eso es lo que comúnmente se enseña y se dice. Hermanos, ese tipo de enseñanzas mayormente, ciertamente, está dentro del mundo pentecostal y carismáticos también, los cuales tienen ese fundamento de enseñanza, oran y declaran cuando están las personas. Por ejemplo, cuando alguien llega a la iglesia y se dirige al pastor, y pastor, fíjese, pues mi esposo es un mujeriego. Si supiera cuántas veces yo lo he cachado en infidelidad, en persona y en las redes sociales. Es un infiel, pastor. Tiene el espíritu del diablo, pero tiene el espíritu de la infidelidad. Tráigalo para acá, ahorita vamos a atar al hombre fuerte. Y lo arriman delante de ellos y empieza el pastor: oh, espíritu de infidelidad, te atamos en el nombre de Jesús. Es lo primero que hacen: atar al hombre fuerte, atar al diablo. ¿Por qué? Porque el culpable de la infidelidad es el diablo, no él, claro. Amados, esto es muy común. Escuchar a pastores, escuchar a hombres cristianos atando al hombre fuerte, refiriéndose a Satanás. Atamos al hombre fuerte que está en los aires, atamos al hombre fuerte que está en esta persona. ¿Tienes problemas económicos? Hay que atar al hombre fuerte financieramente, porque es un espíritu ahí malo que anda en ti. No es la falta de sabiduría de administrar los bienes, sino que anda el hombre fuerte ahí metiendo su cuchara en tus finanzas. Pero observen, hermanos, con atención el argumento de Jesús aquí en el verso 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Miren, hermanos, imagínense ustedes que dicen, perdón por el ejemplo, por ahí les va. Imagínense ustedes que un día dicen, pues entre asaltar la casa de Juan López y la casa de Mayweather, o del Canelo, de Triple G, quien se imaginen de esos deportistas ricachones, pues van a decir, no, pues yo voy a ir a asaltar a Mayweather o Triple G. Hermanos, ¿quién en su juicio se va a ir a meter a la casa de un boxeador, ¿sí?, de élite, así nomás? ¿Quién? ¿Quién se va a meter a hacer algo así sin antes, pues no amarrarlo? Porque si
si los ve entrar a su casa, ¿qué creen que va a hacer un boxeador de esos? ¿Lo va a saludar? No, le va a dar un knockout, le va a dar en la cara, lo va a golpear prácticamente. Así es de que antes de que usted vaya y le saque sus bienes de su hogar, usted lo que tiene que hacer es amarrarlo, atarlo. Bueno, pues eso es precisamente el ejemplo de Jesús que está usando aquí. Y lo que significa es lo siguiente. Satanás, el hombre fuerte y su casa son las fuerzas demoníacas. Y los seres humanos oprimidos son los que están bajo su control. Satanás es el hombre fuerte y su casa son las fuerzas demoníacas y los seres humanos que están oprimidos y bajo su control. Y solo alguien, hermanos, solo alguien más fuerte que Satanás podría entrar en su dominio, atarlo, echar fuera a sus agentes demoníacos y liberar a los cautivos del reino de las tinieblas. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Para atar a ese hombre fuerte, tiene que ser otro más fuerte que él. Para entonces sí atarlo y dispersar, echar fuera todos esos agentes demoníacos que se encargan de oprimir a las personas, que se encargan de oprimirlas espiritualmente y físicamente, que los tienen espiritualmente atados. Pero para eso se necesita a alguien más fuerte que ese hombre fuerte. Así que Jesús estaba con autoridad desplegando su poder, liberando a personas de las opresiones demoníacas. Eso es lo que Jesús estaba haciendo acá, desplegando su poder, perdonando pecados, porque era Dios mismo. Jesús estaba dentro de este mover. Jesús estaba haciendo libres a los cautivos. Y eso no ha cambiado. Jesús sigue dando libertad a los cautivos. Hermanos, por tanto, piensen en lo siguiente. Los hombres no tenemos ninguna autoridad para atar al hombre fuerte. Nosotros no. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para atar al hombre fuerte. El hombre fuerte, Satanás, ya fue derrotado hace más de 2000 años. Satanás ya fue atado en la cruz. Ya fue atado, cuando Jesús murió en la cruz. Ahí fue derrotado Satanás. Satanás fue derrotado por Jesús mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Satanás fue derrotado, hermanos, tenemos que entender eso. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario cuando Jesús derramó su sangre preciosa. Satanás no anda por ahí con poder ahora mismo. Él está atado. Jesús lo ató mediante su obra y su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Satanás está atado. No tiene ninguna autoridad y menos sobre los que le pertenecen ya a Dios. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Dios. Así es de que nuestra responsabilidad, hermanos, no es atar. Nuestra responsabilidad es orar con fervor y pasión, con dependencia total de Dios. Yo entiendo que la gran mayoría tiene ese pensamiento de atar a Satanás, tristemente, porque piensan que hemos adquirido un poder el cual nos capacita a nosotros para andar atando al diablo. Pero el diablo ya está atado. ¿Estamos en eso? ¿Entendemos eso? Eso es lo que Jesús nos está diciendo acá. Jesús es más poderoso que el diablo. El diablo no tiene más poder y autoridad sobre Dios. No. Ese es el gran problema. Cuando nosotros vemos al diablo como más poderoso que Dios, como más poderoso que Jesús. No. Satanás va solamente hasta donde Dios le permite.
Ahora, esto sí es importante, lo volveré a mencionar un poco más adelante, pero el hecho de que Jesús ató a Satanás mediante su sacrificio, su vida y su muerte en la cruz del Calvario, no significa que Satanás no tiene poder o no significa que no está operando. Significa más bien que está limitado su poder. Jesús lo ató, lo limitó. ¿Estamos? Ahora sí, entonces veamos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso está en los versos 28 al 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Verso 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Hermanos, aquí está el Evangelio precisamente en estos versos. Verso 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. ¿Escuchó eso? Todos los pecados serán perdonados. Todo pecado puede ser perdonado por Dios. Eso es lo de entrada lo que nosotros vemos. Todo pecado puede ser perdonado por Dios. Dios perdona a los hechiceros, a los brujos, a las prostitutas, al homosexual. Dios perdona la lujuria, los borrachos, los mentirosos, los calumniadores. Todo aquel que se arrepienta delante de Dios es perdonado, puede ser perdonado. Todos esos tipos de pecados pueden ser perdonados por Dios. Todos los pecados. La palabra blasfemia, aquí que aparece en estos versos, hermanos, en el verso 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, debemos entenderlo primero. Blasfemia significa injuriar, calumniar, vituperar, difamar y hablar mal de alguien. En el Antiguo Testamento la blasfemia contra el nombre de Dios era un pecado imperdonable. Eso usted lo puede ver en Levítico 24, del verso 16 al verso 16, del 10 al 16. Y por eso los escribas y los fariseos, cuando escuchan a Jesús decir que Él es Dios y que perdona pecados, por eso lo querían eliminar, porque para ellos era una blasfemia. Pero Jesús dice aquí que toda blasfemia puede ser perdonada. Todo pecado e irreverencia contra Dios o contra Jesús puede ser perdonada. Todo pecado. Y lo cierto, amados, es de que aquí todos pecamos. Todos antes de venir a Jesús éramos blasfemos. Tú y yo éramos completamente blasfemos contra Dios y contra Jesús. Que alguien pueda pensar lo contrario, se miente a sí mismo. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno sobre la faz de la tierra. Todos en algún punto hemos sido blasfemos contra Dios, contra Jesús. Y saben ustedes una cosa, que si no fuese por la bendita gracia de nuestro Dios, tú y yo ahora mismo ya estuviéramos bien fríos, más que fríos. Esa es la realidad. Tú y yo nos sostenemos por la pura bendita gracia de nuestro buen Dios. Mas cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, hermanos, la sangre de Jesús nos limpió de todo pecado. Cuando nosotros venimos a Él en arrepentimiento y fe, Dios en la persona de su Hijo nos limpió, nos perdonó de todo pecado, de toda blasfemia. Dios nos limpió. Y eso es lo que continúa haciendo Dios hasta el día de hoy, con todos aquellos que confiesan sus pecados, que vienen delante de Él y confiesan sus pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. Dios sigue perdonando pecados. Primera de Juan capítulo 1, verso 9 y 10. Todo pecado en esta vida puede ser perdonado, dice Jesús, excepto uno. Excepto uno. Verso 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Aquí entra la pregunta, hermanos, ¿de qué se trata ese pecado? ¿Qué es imperdonable? ¿Qué es entonces el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es el rechazo a la persona de Jesús y su mensaje,
pese, hermanos, pese a los milagros, pese al poder que Jesús desplegaba, pese al mensaje del Evangelio, mientras que Él estaba presente en la tierra. Mientras que Él estaba presente en la tierra. O como dice Jonathan Pennington, es una decisión específica, activa y final al declarar que la persona y las obras de Jesús fueron originadas por actividad de los demonios. Esto quiere decir, hermanos, que es el rechazo de Jesús aun cuando el Espíritu Santo mismo testificaba acerca de Jesús. Durante ese tiempo el Espíritu mismo estaba testificando quién era Jesús. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, estaba ahí con Jesús testificando que Jesús no era como cualquier hombre. Jesús era Dios mismo, Dios encarnado. Es el rechazo, por tanto, el pecado imperdonable es el rechazo de Jesús a pesar de sus milagros y señales que fueron hechas mediante Él y testificados por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Por tanto, blasfemar es hablar contra el Espíritu Santo. Estas personas que estaban alrededor de Jesús terminaron atribuyéndole la obra del Espíritu Santo a una actividad de demonios. Terminaron ellos diciendo: esto que tú haces es porque el diablo está detrás de todo esto. Y blasfemaron al negarle y rechazar su testimonio o el testimonio de Jesucristo. Hermanos, concluimos entonces que lo que se menciona como el pecado imperdonable fue el rechazo del mensaje y las obras de Jesucristo. Eso es el pecado imperdonable. El rechazo del mensaje de Jesús y las obras de Jesucristo mientras estaba presente físicamente en la tierra. Así como los fariseos estaban cometiendo este pecado, es así. Estaban cometiendo el pecado imperdonable. Porque ellos estaban viendo la manifestación, estaban escuchando el mensaje y la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y ellos terminaron rechazándolo, rechazando indudablemente al Espíritu Santo y su testimonio. Estas personas fueron prácticamente personas que, estando frente a las evidencias claras de la veracidad de Jesús como el Hijo de David, como el Mesías prometido, al final de cuentas ellos decidieron rechazarlo. Es por eso que ellos nunca, dice Jesús, nunca podrían tener perdón. Para que entendamos, amados, que los juicios de Dios sí son severos también. Dentro de ese círculo de maestros, fariseos, escribas, muchos de ellos fueron condenados por la incredulidad de su corazón. Que escuchando el mensaje y que viendo las señales por medio del Espíritu Santo, ellos decidieron no creer en Jesús. Continuaron rechazando el mensaje y la persona de Jesucristo. Ellos se endurecieron y ellos mismos se condenaron a sí mismos al rechazar al Espíritu Santo. Ahora, hermanos, dicho esto, si viene la pregunta: ¿cómo puede saber usted si ha cometido o no el pecado imperdonable hoy día? ¿Cómo puede saber usted si ha cometido o no el pecado imperdonable? Hermanos, pues la respuesta es fácil, considero. Creo que cualquier persona que ya se esté preguntando, cualquier persona creyente que se pregunte si ha blasfemado contra el Espíritu Santo, esa es una prueba inubitable, o sea, es una prueba contundente de que usted no ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Cualquier persona que tiene esa preocupación nunca ha blasfemado contra el Espíritu Santo.
Nunca ha cometido ese pecado imperdonable. Esto aplica mayormente, vuelvo e insisto, para aquellos que estaban mientras Jesús estaba predicando y desplegando el poder de la gloria de su persona, la gloria de nuestro Dios. Eso aplica solamente para el momento que Jesús terrenalmente estaba desplegando su ministerio. Aplica sobre todo a aquellos religiosos de la época. Ellos pasaron el punto en que Dios los dejó en su perdición por no creer. Por eso la palabra hasta el día de hoy constantemente, hermanos, nos dice que Dios no contenderá con el hombre para siempre. Dios siempre da oportunidad al hombre para que se arrepienta. No solamente hoy día, siempre ha sido así. Lo vemos específicamente desde el pueblo de Dios, el mismo pueblo de Dios, que se iba detrás de los ídolos, que se rebelaba en contra del Dios de su salvación. Y Dios no traía inmediatamente juicio sobre ellos. Dios siempre levantaba a hombres y profetas que les hablaban y los llamaban precisamente al arrepentimiento. Porque la paga del pecado es muerte. Y Dios los invitaba constantemente al arrepentimiento. Y estos hombres durante el ministerio terrenal de Jesús estuvieron expuestos al evangelio de nuestro Dios. Estaba el mensaje de por medio y estaban las señales que venían detrás y a la par también de su mensaje. Era una garantía, el Espíritu Santo estaba obrando en él. Pero ellos se pasaron de largo. Ellos no quisieron venir, ellos no quisieron volverse a Dios, sino que continuaron en la obstinación de su corazón, continuaron en la rebeldía contra Dios y contra la afrenta a Dios. Y Dios los dejó en su perdición por no creer. Hermanos, y esto tiene implicaciones. Tiene implicaciones para las personas que de igualmente hoy día escuchan el Evangelio de Jesús. Muchas personas hasta el día de hoy están expuestas al Evangelio de una manera u otra. Personas escuchan el Evangelio vez tras vez, de una manera u otra. Están expuestos. Les hablan de Jesús, les comparten el Evangelio y las personas continúan obstinadas en su pecado. Luego voy. Ven a Jesús, luego voy. Arrepiéntete de tus pecados, estás caminando en contra de la voluntad de Dios. Luego voy. Pero para muchos, ese luego nunca llega. Porque al final de cuentas nosotros no tenemos el poder, en nosotros no está la garantía de nuestros días y mucho menos de nuestra salvación. La salvación depende únicamente, enteramente, de la fe y el arrepentimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que personas que no se arrepienten corren el peligro, como dice Romanos 1:24, que Dios los deje sin salvación por la dureza de su corazón, por no creer en Jesús. Verso 30. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Esa fue la conclusión de ellos. Esa fue la conclusión final de ellos. Y por eso nunca les fueron perdonados, nunca fueron perdonados, sino todo lo contrario, fueron condenados. Hermanos, ¿qué podemos aprender de este pasaje? En primer lugar, no podemos ignorar nosotros que vivimos en un mundo espiritual. Vivimos en un mundo espiritual. Sabemos que hay tendencias, hay movimientos dentro del evangelicalismo donde ven a los demonios hasta en la sopa. Ya lo hemos dicho eso, ¿verdad? Donde en todo ven a demonios, hasta en las bebidas energizantes. Y ve usted ahí a pastores y mira, es un 6 invertido y 666 y esas
bebidas energizantes, no, son del diablo, ahí está el diablo, dicen. ¿Sí han escuchado y han visto videos de esos, no? La sopa Maruchan es del diablo. La Coca-Cola es del diablo. En todo ven al diablo, en todo. En el Starbucks, no tomen Starbucks porque eso es del diablo, mira la diosa, no sé qué es del diablo. En todo ven al diablo. Esa es una tendencia, ese es un lado. Y la otra es donde puede que aplique algunas iglesias reformadas. Es que parece que, tristemente, como si los demonios no existiesen. Como si el mundo espiritual no existiese. Así es de que tenemos los dos opuestos y ambos están mal. Ver al diablo en todo, eso es un extremo. Pero vivir como si el diablo no existiese, también es otro extremo, el cual no es bíblico. Efesios 6:12 dice claramente, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas. ¿Contra quién? Contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Es claro, y como en otros pasajes de las Escrituras, el apóstol Pedro, también el apóstol Pablo, muy de común nos dicen en sus cartas que el mundo está bajo el maligno, haciendo referencia precisamente que todas las personas que habitan en este mundo y que están fuera de la voluntad de Dios, que no están en Cristo, están atrapados, están en prisión, precisamente en la casa del hombre fuerte, de Satanás. Están a su merced. Él hace con sus vidas lo que quiere. Ese tipo de personas ahí están. El mundo secular, tristemente, hermanos, tiende a buscar respuestas en muchas otras cosas. Tiende a buscar respuestas, por ejemplo, en la psicología. Es algo muy común. La psicología también la psicología en sí misma, como una profesión, como una rama de ciencia, en sí misma no tiene algo de malo. Mi consideración, la psicología puede ayudar en muchas formas, ¿ok? El problema está cuando nosotros atribuimos a la psicología como cualquier otra cosa fuera de Cristo, como que eso nos puede a nosotros librar de todos los problemas. Pero la psicología solamente puede hacer un trabajo en la vida de personas en cuestiones naturales, mas no espirituales. Hay muchas personas que acuden a la psicología, por ejemplo, en casos cuando dicen, yo tengo problemas de ira y de enojo. A mí que nadie se meta conmigo porque yo así me prendo como chispa y soy capaz, no saben ni de qué. Hay personas que sí, así hablan. No, lo mío nadie lo puede tocar, se meten conmigo y olvídense, arde Troya. Inmediatamente se encienden. Tienen problemas obvios de cólera, de ira, de enojo. Que si tienen un vaso en la mesa lo avientan, patean, tumban las sillas, no se digan las paredes. Nomás se aseguran que no esté un frame ahí, por favor. Pero sí, muchas personas con ese tipo de personalidad. ¿Y qué es lo que se asume ahí? Tienes un problema mental. Tienes que ir al psicólogo urgentemente. Un esposo, vuelvo e insisto, no lo estoy diciendo por nadie, pero aquí va otra vez porque es muy común. Un hombre que es mujeriego. No, hay que llevarlo al psicólogo para que le dé una terapia. Y todo, hermanos, hoy día tristemente, mucho, no quiero exagerar, pero mucho, inmediatamente lo asumen a que es un problema psicológico. Cuando la realidad detrás de todo eso, de actitudes, conductas del ser humano, son espirituales. Son espirituales. No estoy negando, vuelvo e insisto, que sí hay cosas naturales. Por ejemplo, recientemente Leo nos hablaba en Filipenses sobre la regocijaos en el Señor.
de cómo tener gozo, cómo gozarnos en el Señor. Y la contraparte pues es la depresión. Y hoy día hay muchas personas deprimidas en este mundo, siempre han existido, pero tristemente en los días que estamos viviendo, cada día son mayor el número de personas que sufren ansiedad y depresión. Y no ignoramos que muchas de las causas de eso tienen que ver porque naturales, porque no duermen bien, porque no se alimentan bien, porque no tienen buen control de su tiempo, no lo redimen bien. Son muchas causas que conlleva a la depresión y la ansiedad, naturales. Que hay muchas cosas que usted puede hacer para erradicar esos sentimientos. Pero mucho de eso tiene que ver que es el resultado de una vida sin Dios, que están en la casa del hombre fuerte. Por supuesto, me estoy refiriendo mayormente a personas que no son cristianas. Están bajo el dominio, el poder y la autoridad de Satanás, están a su merced. Así es de que, hermanos, tenemos que tener estos cuidados de no caer en los extremos, ¿ok? Pero sí queremos ser claros, vivimos en un mundo espiritual y mayormente las causas de muchas afecciones el día de hoy en las vidas de las personas tiene que ver con cuestiones espirituales. Están bajo el dominio y el poder de Satanás. Así que la Biblia es muy clara y esto afirmamos. El hombre sin Dios está en tinieblas, a merced del diablo, muerto en sus delitos y pecados, y solamente Dios puede darle la libertad que el alma de ese hombre o esa mujer necesita. Solo Dios, solamente Dios. Como cristianos hemos experimentado precisamente lo que es pasar de tinieblas a luz. Pablo mismo dice, muchos de nosotros éramos eso. Y yo sé que si ponemos el micrófono aquí damos testimonio, hermanos. Sería grandioso y maravilloso escuchar lo que Dios ha hecho en muchas de nuestras vidas. Eso éramos, injuriadores, blasfemos, hechiceros, perversos. Muchas cosas, muchos de lo que Dios nos rescató pudiésemos dar infinidad de testimonios. Pero es precisamente que entendimos cuando venimos a Jesús de que éramos esclavos del pecado. Nuestro amo era el pecado, nuestro amo éramos esclavos del pecado. Nuestro patrón era Satanás. Pero Dios en la persona de Cristo nos trajo de la esclavitud a la libertad en la persona de Jesús. Así es de que eso es lo que Dios sigue haciendo hasta el día de hoy. Todos estos son síntomas de pertenecer, hermanos, a religiones falsas, muchas veces en estas personas, idolatría, hechicería. Hay una relación en todo esto con los demonios. Recuerden ustedes que por tanto los frutos del Espíritu contrariamente son gozo, paz, benignidad, amor, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso, hermanos, todo eso proviene de Dios. Así es de que cuando nosotros veamos ese tipo de alteraciones en nuestras vidas, lo que debemos de hacer es preguntarnos, ¿cómo está siendo nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos en nuestra relación con Dios? Y muchas veces vamos a llegar de que hemos olvidado precisamente eso. Ya no vamos a pasar en sí a el dominio de Satanás, pero los frutos del Espíritu sí pueden estar brillando por su ausencia en nuestras vidas por falta de relación con Dios. Así es que el cristiano está llamado a no dejarse influenciar por el secularismo de la época, a no atribuir a todo a cuestiones naturales, cuando detrás de muchas de esas cosas está lo espiritual. Lo espiritual. El cristiano está llamado, por tanto, también a abrazar las verdades del Evangelio, a constantemente estarse predicando el Evangelio. Hay un mundo espiritual,
Pero ahí está Dios que está por encima de todas las cosas. Él es el rey, Él es quien gobierna. Y solamente Él es el que me puede sacar de las circunstancias adversas en las cuales nos encontramos en ocasiones. Solo Él. Y acudimos a Él. Amén. En segundo lugar, en este mundo Satanás está operando con un plan y propósito. Satanás siempre, desde el principio, trata de emular a Dios. Trata de copiar a Dios, trata de ser como Dios. Dios envió su Santo Espíritu, Satanás tiene el espíritu del anticristo también obrando. Dios tiene su pueblo, Satanás también tiene su pueblo. Pero Satanás lleva a las personas cautivas y al final de cuentas quiere destruirlas. Mientras tanto, Dios envió a su Hijo Jesucristo para hacer de toda lengua y de toda nación un solo pueblo. Un solo pueblo. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tercer lugar, este pasaje nos enseña que Jesús ya ganó esa lucha espiritual. Como ya dije anteriormente, hermanos, mediante su encarnación, su vida, su muerte y resurrección, Jesús ató a Satanás, lo dejó restringido ahí. Satanás está restringido. Lo ató, vuelvo, insisto, no significa que no tiene poder, que no puede ir a hacer mal. No queremos decir que ya no puede hacer nada, significa que está restringido para operar. Creo, si mal no recuerdo, Martín Lutero decía que Satanás es como, si mal no recuerdo es quien decía que Satanás es el perro de Dios. Ya ve que personas tienen perritos y traen la cuerda aquí en la mano y la persona dueño del perrito le da la distancia. ¿Qué tanto quiere que se vaya el perrito? Si lo quiere traer aquí cortito, usted nomás le apachurra un botón y ya sabe que aquí lo trae bien cortito. Satanás sí puede ir allá, pero todo depende de hasta dónde Dios le permite ir. Satanás no tiene más poder que Dios. Dios es el poderoso. Amén. Amén. Así sé que también no hay que andar por la vida temiendo de Satanás. Nosotros somos llamados a temer a nuestro Dios, a vivir justamente, con rectitud, amando sus mandamientos y viviendo sus mandamientos. Ese es el temor a Dios, que amamos sus mandamientos. Finalmente, este pasaje nos enseña que hay perdón en la persona de Jesucristo para todo tipo de pecadores. Para todo tipo de pecadores. Así es de que no importa cómo esté ahora tu vida, Dios te puede recibir ahora mismo. Ahora mismo te puede recibir para que tú vengas a Él. Él te va a limpiar de todos tus pecados. Lo que tienes que hacer es venir a Él en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe significa que ya no vas a vivir para ti, sino que ahora vas a entregar tu vida al Señor Jesucristo, que fue quien murió por tus pecados. De ser un esclavo del pecado y de Satanás, ahora Jesucristo será tu Señor y tu Salvador, tu Señor. Así es de que hay suficiente gracia para todo tipo de pecadores. Hay refugio en el Salvador. Hay refugio hasta el día de hoy. Así es de que no importa qué tan oscuro sea tu pasado, hay suficiente gracia para el pecador. Ese es el evangelio que predicamos y Dios nos permita continuar predicando salvación solamente a través de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que Dios use su palabra y dé conforme a cada uno su necesidad. Oremos. Padre eterno, tú eres Dios, el único y soberano Dios que reina sobre la creación, sobre el mundo entero. Y qué preciosa verdad, tú eres el Rey de nuestras vidas, de nuestras almas. Tú nos has sacado precisamente de oscuridad a tu luz. Nos has hecho aceptos en tu amado. Nos sacaste de la corrupción espiritual en la que estábamos. Pero hay muchos, Señor, hasta el día de hoy que continúan ahí. Y es nuestra oración que ellos puedan ver, mediante el poder de tu gracia, de tu misericordia en ellos, que puedan venir y refugiarse en ti, que puedan entender, Señor, que la paga del pecado es muerte,
que nadie puede librar el día del juicio, que nadie podrá sostenerse delante de ti en sus fuerzas, ni por sus obras, que hay un día reservado para traer juicio sobre todos aquellos que se han rebelado en contra de tu mensaje, de tu Hijo Jesucristo, su evangelio. Que habrá juicio para todos aquellos que han despreciado la sangre del Cordero de Dios. Señor, es nuestra oración que todo aquel que escuche este mensaje pueda entender, por tanto, que no nos has dejado en esa condición, sino que has dado precisamente a tu Hijo para que puedan recibir el perdón que ellos necesitan, la santificación que ellos necesitan. Usa tu palabra, Señor. Que ellos no puedan descansar hasta que vengan a Jesús. Que sus conciencias no los dejen tranquilos hasta que vengan acudiendo a ti, Señor. Que puedan sentir y experimentar hasta ahora, Señor, los sufrimientos, Señor, de lo que eso significa, para que ellos puedan venir a ti. Que ellos puedan observar, entender espiritualmente, Señor, en la condición en la cual se encuentran sin Jesús. Para que corran a ti. Pero eso, Señor, solo tú lo puedes hacer. Por eso imploramos misericordia. Y es nuestra oración que los que escuchan puedan venir así, implorando misericordia y perdón de sus pecados. Que nosotros como iglesia también, Padre, podamos ser hombres y mujeres misericordiosos para con aquellos que están en circunstancias en las cuales nosotros estábamos. Ayúdanos a ser una iglesia de gracia. Ayúdanos a ayudar a otros a caminar contigo y depender de ti. Pero ayúdanos a nosotros en primer lugar para poder ayudar a otros. Te alabamos, Señor, y damos gloria a tu nombre, gloria a tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y Señor Jesucristo, en el cual oramos.